Bienvenidos a la Cátedra de Traumatología del Hospital Fernández. Vamos a continuar con la sección de lesiones de la rodilla. En este caso vamos a hablar de la artrosis de rodilla, la gonartrosis. Cualquier proceso artrósico se puede definir como una patología que compromete el cartílago articular, caracterizado por incongruencia articular, donde se pueden apreciar diferentes componentes anatomopatológicos: la disminución de la luz articular, la esclerosis subcondral, los quistes subcondrales, los osteofitos y las geodas. Ahí vemos imágenes de una rodilla izquierda artrósica, y la artrosis la vamos a describir en base a la afectación de los componentes, de los compartimientos. Puede ser una artrosis unicompartimental cuando afecta a un solo compartimiento, bicompartimental cuando afecta a dos, o como es en este caso, tricompartimental cuando afecta a los tres compartimientos: el compartimiento medial, el lateral y el patelofemoral. Y también las vamos a clasificar en base al deseje que genera esta artrosis. Puede ser un genu varo artrósico cuando la articulación se desalinea hacia el varo, o un genu valgo artrósico cuando se desalinea hacia el valgo. Las podemos clasificar según su etiología, en primarias o inespecíficas. Estas son habitualmente poliarticulares, o secundarias a algún proceso específico de la articulación, como por ejemplo secundaria a una artrosis postraumática debido a una fractura de esta articulación, o puede ser también debida a una meniscectomía parcial. La clasificación más conocida de la artrosis femorotibial interna es la clasificación de Albach. La desalineación interna de la artrosis es la más frecuente de todas, y Albach la clasifica en 4 tipos. Albach tipo 1 cuando el desgaste es menor al 50%, Albach tipo 2 es cuando el desgaste es del 50 al 100%, la tipo 3 es cuando hay un colapso de la articulación que genera una cúpula de menos de 5 milímetros, y la tipo 4, la más avanzada de todas, cuando ya directamente la cúpula es mayor a 5 milímetros y el colapso del compartimiento interno es de extrema gravedad. Tratamientos para la artrosis: uno siempre comienza con tratamiento conservador. Lo que vamos a tratar de hacer es disminuir el dolor y conservar la calidad de vida del paciente. Para eso tenemos manejo del dolor con analgésicos. Existen condroprotectores como la glucosamina, el condroitin sulfato, que lo que funcionaría es como sustrato para el cartílago sano. También medidas importantes son las de descenso de peso, la de tonificación muscular con la bicicleta o con la natación. Siempre actividades sin impacto son importantes que el paciente realice para mantener una pierna tonificada y un peso adecuado para evitar sobrecargas a nivel articular. También se puede realizar viscosuplementación con ácido hialurónico o con hilano GF20, que tiene una función mecánica. Estos son infiltraciones articulares que lo que permiten es lubricar la zona de desgaste y de esa manera disminuir la fricción a nivel de la articulación. Cuando agotamos las opciones de tratamiento conservador, pasamos al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico puede ser muy variable, desde una simple artroscopía de importancia o de utilidad controversial en procesos artrósicos. La artroscopía estaría indicada cuando hay sinovitis muy importante, o cuando hay bloqueos articulares por desgarros meniscales, o cuando hay una lesión condral, en cuyo caso se puede hacer el tratamiento condral únicamente, pero con la artroscopía no solucionamos la artrosis. También se pueden hacer procesos de tipo osteotomías para corregir los desejes, y cuando la artrosis ya está muy avanzada pasamos a los reemplazos articulares. Para los reemplazos tenemos prótesis unicompartimentales o reemplazos totales de rodilla.
Comenzamos a hablar de las osteotomías. Las osteotomías, como vemos ahí, su objetivo es corregir la desalineación de la extremidad en el plano coronal. Esta desalineación es la que provoca el agravamiento acelerado de los cambios degenerativos de la articulación al someter a una carga excesiva al compartimiento enfermo, así como la aparición de los síntomas del paciente. Las osteotomías, es decir, estos cortes óseos, pueden ser valguizantes o varizantes y se pueden realizar a nivel de la tibia proximal o del fémur distal. Y están indicados especialmente en pacientes relativamente jóvenes, activos, con una artrosis unicompartimental de rodilla en grados no muy evolucionados. Es decir, el candidato ideal para una osteotomía es un paciente joven, alrededor de menos de 65 años, activo, con una artropatía degenerativa no inflamatorio, ya que está contraindicado en pacientes como por ejemplo que posean artritis reumatoidea, con artrosis poco evolucionadas, con una desalineación de grado leve o moderado. Se piensa que deformidades en varo mayor a 15 grados tienen peor resultado, y con un dolor claramente localizado en el compartimiento afectado. Ahí tenemos un ejemplo de una osteotomía valguizante de tibia. Vemos a la izquierda de la pantalla la planificación preoperatoria, donde se toma el grado de desviación. En este caso tenemos un varo de 6 grados. Vemos después la incisión, el abordaje lateral a nivel de la rodilla, la planificación durante la cirugía, la asistencia de la radioscopía que nos permite determinar los cortes óseos con precisión, y el resultado posoperatorio. Vemos cómo se realizó la corrección de ese deseje, se fijó la osteotomía con una placa denominada placa Pudú y se rellenó el defecto con injerto óseo. También tenemos como método de tratamiento de la artrosis la prótesis unicompartimental. Esta prótesis unicompartimental lo que hace es reemplazar solo el compartimiento afectado. Las indicaciones son que tenga una artrosis en un solo compartimiento, lo más habitual es que sea el compartimento interno, una afectación significativa del compartimento femoropatelar. Para la artrosis femoropatelar hay una prótesis femoropatelar específica que vamos a ver luego. En un paciente sin obesidad importante es fundamental nuevamente el tema del peso del paciente y que la rodilla sea estable. Necesitamos un ligamento cruzado anterior competente y la ausencia de subluxación de la articulación. Como contraindicaciones tenemos la artropatía inflamatoria por el riesgo de una progresión rápida de los cambios degenerativos a los otros compartimientos y la desalineación muy importante en el plano coronal, desaconsejándose si el ángulo entre el eje mecánico femoral y el tibial es igual o mayor a 15 grados de varo o de valgo. Ahí vemos imágenes intraoperatorias, cómo queda la prótesis unicompartimental del lado medial. Esta es una prótesis unicompartimental medial. La ventaja es que no invadimos el resto de la articulación, por eso para un paciente joven le permite mantener su actividad y una rápida recuperación. Ahí vemos una prótesis unicompartimental patelofemoral. En caso de artrosis patelofemoral tenemos este tipo de dispositivos. Y cuando la artrosis ya es avanzada en un paciente que agotó todos los tratamientos previos y persiste con síntomas y discapacidad importante, lo cual altera su calidad de vida, el único tratamiento definitivo de la artrosis es el reemplazo total de rodilla. Tenemos diferentes tipos de prótesis, todas tienen un componente femoral, un componente tibial y puede ser necesario también ponerle un componente patelar. Para seleccionar el paciente que va a ser candidato a una prótesis total, tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, es decir, en pacientes
muy jóvenes, menores de 50 años, tenemos que tratar de restringir este tipo de tratamientos porque las prótesis tienen una vida útil y es preferible tratar de esperar, prolongar lo máximo posible la vida útil de la rodilla del paciente. En algunos casos no nos queda otra opción y procedemos a un reemplazo total de rodilla en pacientes jóvenes, pero no sería la indicación ideal. Fundamental el peso del paciente. Siempre tenemos que hacer hincapié en que el paciente tenga un peso normal. Todas las complicaciones, desde la mala colocación de la prótesis hasta procesos tromboembólicos, cardiovasculares, etc., infecciones, tienen mayor riesgo en pacientes obesos. Importante también tener en cuenta la ocupación laboral del paciente, antecedentes patológicos y el componente psicológico siempre a la hora de indicar cualquier tipo de procedimiento quirúrgico. Ahí vemos un reemplazo total de rodilla. Vemos la prótesis, son cementadas. Esta es una prótesis primaria, las más simples de todas. El componente femoral, el componente tibial. No fue necesario hacer un reemplazo del componente patelar y la patela o la rótula se encarrila y tiene un buen tracking rotuliano. Eso se prueba intraoperatoriamente. De esa manera se corrige el eje de la articulación y de esta manera logramos que el paciente recupere su actividad normal, vuelva a tener una calidad de vida normal con una rodilla estable, móvil e indolora. Muchas gracias.